Luis Abinader dio un discurso corto que para muchos fue preciso, conciso. Otros pensarán que le faltó tratar algunos temas. Sin embargo, en ese corto discurso se trataron 3 puntos esenciales para la nación. Uno es el proceso que está pasando la República Dominicana de lucha contra la corrupción y las medidas que ha tomado el gobierno en base a ese tema. Otro es el punto de Haití, donde hubieron declaraciones serias del presidente, donde para muchos nunca antes se le había expresado a la ONU de una forma tajante la posición de la República Dominicana. Y el tercer punto que se trató en ese discurso fueron los aportes para la pandemia que organismos internacionales habían destinado para los países en vía de desarrollo o de bajos recursos, donde él decía que esos recursos no habían llegado como tenían que llegar y que a través de los organismos o los mecanismos financieros como el FMI, el Banco Mundial, etcétera, puedan subsanar la economía de estos países a través de recursos que ya fueron destinados para la pandemia. Excelente. Nosotros vemos con beneplácito la posición del presidente Luis Abinader en la ONU y creemos que fue realmente bien planteado. Ahí se paró un presidente con los pies sobre la tierra, que trató el tema haitiano como hay que tratarlo. Le dijo a la ONU que ustedes también son responsables, cada uno de los que estaban ahí, los presidentes. En su propia cara le dijo, ustedes también son responsables de la crisis que está sufriendo Haití en este momento. Y sin ustedes no se puede resolver. Sí. La República Dominicana no tiene cómo sacar a Haití de esa situación sin la ayuda de la asistencia internacional. Willy. Yo creo que fue muy importante lo que él dijo tajantemente, que República Dominicana no tiene, no hay, ni habrá en el futuro una solución para el problema haitiano sin la intervención de todas las comunidades o todos los países que integran la ONU. No creo que vaya a haber una solución al tema haitiano porque es un tema muy, muy precario, ¿verdad? O sea, las vicisitudes que ellos viven allá en el tema económico, en el tema social, en el tema sociopolítico, en la política previamente. Pues recientemente mencionaba el doctor Fernández que es la única vez en la historia en que se registra la muerte de un presidente en su lecho conyugal, que es algo que ha venido, ¿verdad?, a volarle la cabeza a Haití, a todo tipo de autoridad. Ese país anda manga por hombro. Entonces los realmente afectados es la población general, los padres de familia, las madres de familia, los jóvenes que van subiendo allá. Entonces yo lo que ven la opción, lo que ven la salida de lo que ven a esa situación es salir, emigrar de su país e irse a otros países. Entonces está el tema de la delincuencia. Hay delincuencia, pero digo yo, tienen que salir de su país. Entonces no solamente salen la gente seria y la gente buena, también los delincuentes salen. Entonces eso causa estrago en países como el nuestro, países como México, por ejemplo, que inclusive está pronunciando en cuanto al tema. Y creo que fue muy oportuna la intervención que hizo el presidente en cuanto al tema haitiano y los otros temas que tocó. También tocó el tema del calentamiento global, que quizá Iván tenga un poquito más de ideas. Sí, pero antes de pasar al calentamiento global, el presidente, qué bueno que sucedió esta situación en la frontera con Texas y Estados Unidos, lo de los látigos, un asunto reprochable, inhumano, y que le dio en la cara al presidente de los Estados Unidos, que no le quedó más remedio que hacerse responsable de las acciones y hacer una culpa y decir yo soy el responsable, yo soy el culpable. Pero no solamente el culpable de eso, el culpable de que ese éxodo de haitianos buenos y no tan buenos salgan de Haití por la situación económica en que la comunidad internacional en cierto modo ha permitido. Tal vez no ha provocado, pero ha permitido. Iván. Y fíjate que ha venido a hacer ese punto, ha venido a estar ese punto en consonancia con el discurso, ya que países como México, como mencionó Willy, y esta misma semana también declaró expresar su ayuda a Argentina, de que eso tiene que ser una problemática abordada
por la comunidad internacional, no por un país, no por dos países, sino que en auxilio de nuestro país hermano Haití debe de ir toda la comunidad internacional, porque realmente alguna ocasión el presidente Fernández había expresado que Haití era inviable, y eso está a la luz de todos, donde un país que no tiene estructura gubernamental en la que se pueda confiar, y muestra de ello fue el magnicidio que recientemente hubo. También vimos cómo el fiscal general de esa nación acusó al primer ministro de estar implicado en la muerte del presidente, y al otro día entonces el primer ministro destituyó al fiscal general. De manera que podemos ver cómo en ese país es un juego lo que hay, como de niños, donde ellos se sientan a tomar medidas y que la población pague las consecuencias. Esas imágenes que estamos viendo ahí, perdón Willy, son inhumanas realmente. Quita eso de ahí, Dawal, que es una pena. No, es tremendo, ¿verdad? Y es importante lo que decía Felipe ahorita hace un rato, precisamente a propósito de las imágenes que estaban presentando ahí, de que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, hizo un mea culpa, ¿verdad? Dijo, no, yo soy el responsable de eso. Sin embargo, ante la situación que tenemos ahora, es bueno que se reconozca, ¿verdad?, quiénes son los responsables. No solamente él, toda la comunidad internacional ha sido responsable del tema haitiano. Pero lo que necesitamos es llevar eso a la acción. Como bien decía el presidente, que fue un punto muy bueno también, que él dijo, eso hay que llevarlo a la acción. ¿Qué vamos a hacer? Para empezar a hacerlo, no quedarnos teorizando y diciendo que se puede hacer esto, que se puede hacer aquello. No. ¿Qué vamos a hacer? Y poner fecha para que empiecen a tenderse de la mano a Haití en lo que es la reestructuración del país, la reestructuración de su ejército, de sus instituciones públicas, de sus instituciones económicas, de los principales factores, ¿verdad?, que influyen en el desarrollo de los pueblos, y que a Haití le ha faltado esa parte, esa mano, que los ayude, ¿verdad?, que los empuje hacia eso, porque vienen de una cultura de muchos años, donde ha predominado el caos. Haití no es de ahora que está en protesta, Haití está en protesta desde hace años, yo lo escucho hace décadas, y eso nunca se ha parado, se tranquiliza por unos días, pero vuelve otra vez. Entonces, necesitamos, como bien decía el presidente, que la comunidad internacional aúne esfuerzos para que empiece a hacer lo que hay que hacer en Haití, para que empiece a ayudar, como que hay que ayudar a Haití, que no nos quedemos en simple teoría, sino que vayamos a la práctica y a la acción. Eso es lo mismo prácticamente en estructura que pasa con el tema del cambio climático y el calentamiento global, que fue uno de los puntos tratados por el presidente. Hasta que no haya un compromiso fehaciente de cada país con este tema, vamos a seguir sintiendo los estragos de los cambios climáticos, que los Estados Unidos recientemente ha sido víctima de este cambio. Por ejemplo, recientemente vimos las inundaciones que tuvo la costa este de los Estados Unidos, incluyendo Nueva York, Luisiana, cómo se inundó y hubieron pérdidas materiales, humanas también hubieron pérdidas, y todo eso viene a causa del cambio climático, que fue uno de los puntos tratados por el presidente Luis Abinader, y que también, aunque para algunos parezca algo insignificante, son unos de los puntos que se trata en el cumplimiento de las metas del milenio. Aunque el presidente Luis Abinader anunció o dio a entender que la República Dominicana es uno de los países que menos contamina, pero que más va a sufrir el cambio climático. Sí, al igual que conocemos también el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente actual de Brasil, que no creían en el cambio climático, que no firmaron el protocolo de Kioto. Entonces, no se derogaron los fondos necesarios para que la política contra el cambio climático fuera arreciada, y ahora la ONU da una especie de solicitudes para ver cómo se puede disminuir la cantidad de CO2 que se está yendo a la atmósfera, y trabajar con el cambio climático un poquito más recio a partir de ahora. También el presidente Abinader decía que los países que más contaminan debe ser los que más aborten esa política. Correcto. Para descontaminar. Lo pueden hacer desde dos puntos de vista, que es primero reduciendo sus emisiones, buscando los métodos, las técnicas y toda la tecnología, utilizarla para reducir las emisiones que
que están produciendo y también ayudar a subsanar las consecuencias de esa contaminación. Esa contaminación, por ejemplo, ha venido a cambiar o está trastocando lo que es toda la diversidad, por ejemplo, marina. Hay partes, por ejemplo, donde hay animales que están en vía de extinción porque la temperatura a que ha llegado las aguas del mar, ya no, los huevos no soportan, los huevos de ciertas especies no soportan ya esa temperatura y son animales que están ya en vía de extinción. Hay otros, por ejemplo, donde la temperatura es la que guía el sexo de la criaturita que van a nacer, ¿verdad?, dentro del huevo. Entonces, esto ha arrojado a que muchas criaturas estén reproduciéndose, poniendo huevos muy bien, excelente. Pero ¿qué pasa? Que el 95% de las criaturas son varones. Díganme usted, ¿a dónde va a parar eso? Es imposible, tiene que haber un equilibrio en eso. Entonces, si la temperatura guía eso y la temperatura está trastocada, vamos a trastocar lo que es la diversidad de todos los animales y esto va a traer consecuencias graves, como lo que mencionaban de Estados Unidos, las inundaciones y todos los efectos que hemos tenido, olas de calor, olas de frío, huracanes como nunca antes, lluvias como nunca antes, eso es tremendo. Y tenemos que recordar que en la parte ambiental, el mar provee a la población mundial de cerca de un 40% de los productos de alimenticios. De manera que aunque usted y yo no lo veamos en República Dominicana, el mar representa gran parte de la alimentación mundial. Y todavía hay especies de peces que están recomendando no consumirlas. ¿Por qué? Porque son especies que frecuentan el fondo marino y ya hay tantos microplásticos dentro de esos peces que no recomiendan el consumo de ellos. Más aún, Iván y Willy, podemos verlo también en estos calores que están haciendo en estos meses. Estos eran los meses de volar chichigua y el aire es tan espeso que no se siente, ya no se ven chichigua volando, no se ven ese tipo de cosas. Este calor que está en estos meses depende del cambio climático y son parte de lo que vamos a ir sufriendo cada año aún mayor. Entonces tenemos que ver que esas empresas que producen muchas emisiones empiecen a adoptar políticas para ver cómo se revierten algunas cosas. De hecho, sí, la ONU plantea en un artículo que publicaron que se debe acabar ya de una vez por todas el uso del plástico de una sola vez. Los platos higiénicos, los vasos higiénicos, los sorbetes, todo ese tipo de cosas hay que irlo erradicando. Hay países latinoamericanos, como es el caso de Costa Rica, que con años previos había anunciado que la prohibición de todo tipo de plástico, y ya para este año pasado, el 2020, Costa Rica declaró totalmente prohibido el uso de plástico en su territorio, de manera que tenemos que copiar ese ejemplo y darle tiempo a que las empresas que se dedican a la producción de plástico vayan cambiando hacia otro tipo de generación de recursos. Otras dos medidas que la ONU plantea es: cada ser humano debe plantar por lo menos 2 árboles. Y ahí quiero hacer un llamado a las escuelas y los politécnicos, que podríamos utilizar ese tipo de herramientas para un fin de semana, llevar todos esos estudiantes a la cordillera, a la loma alta, donde nace nuestro río, sembrar árboles ahí y que eso le genere una nota ambiental. Podría ser, no sé, un tipo de que no sea aguacate, estrategia. Nada más los árboles. ¿Que no sea? Que no sea nada más aguacate. No, el mango, guayaba, tamarindo. Y sobre maíz, todo pino, señores, porque el pino, aparte de maderable, recuerden que es uno de los árboles que mayor producción de oxígeno genera. Un solo árbol de pino tiene la capacidad de transformar toneladas cúbicas de CO2 a oxígeno, un solo árbol de pino. De manera que no solamente la madera, sino regular el ambiente. En este tema medioambiental, de lo que ha sido la contaminación, ha sido el aumento de la contaminación, es un tema bien importante que son los desechos sólidos. Y cuando usted examina los desechos sólidos, el ingrediente principal, o no es principal porque haya más, sino porque es más difícil de destruir, son los plásticos. Y creo que políticas como la que decía mi compañero Iván que adoptó Chile, son políticas que vienen a ayudar a eso y es lo que se debe hacer. Entonces, lo que deben hacer los países es reciclar, está bien, reciclamos. Pero aparte de reciclar, hay que ir tomando políticas para abandonar
el uso de esos productos de un solo uso, la fabricación de esos productos de un solo uso, para poder evolucionar en ese tema de la contaminación ambiental, evolucionar en el tema de la basura. Creo que los desechos sólidos son mucho más manejables si no tenemos ese ingrediente de los plásticos. Claro. Felipe, antes de, ya el programa está llegando a su fin, pero en esta antesala, yo quisiera que tú trates un tema local que se ha venido sonando en la última semana, en los últimos días, que yo sé que la población de Santiago Este está ávida de saber qué se mueve con eso. La 30 Caballeros. Bien, tenemos una situación grave en la avenida 30 Caballeros. Este tema le toca realmente a Willy, pero ahí tenemos imágenes, señores. Al final de la 30 Caballeros, ya llegando a la Sergio Hernández, donde convergen ahí la escuela Jimirián y el Politécnico Ramón Duver. Todo eso que ustedes ven por ahí son materia fecal que está corriendo por las calles. Entonces, a través de una iniciativa con el padre Javier y algunos comunitarios como Hermes Batista, Radamés Gómez, Juan Enríquez, le hicimos una visita a nuestro senador, porque ya hemos hablado varias veces con Andrés Burgos y nos dice que hay un proyecto de ley y eso y que el otro. Ahí están las imágenes. Entonces hicimos una visita al senador para que nos dé la mano y nos dé el apoyo con esto y a ver si podemos resolver con esta problemática que está sucediendo en la calle 30 Caballeros. Eso realmente es algo invivible y eso se resuelve, o sea, palea un poco con un invernal que está ahí mismo donde está el video. Hay un invernal, se limpia y el agua comienza a correr por las tuberías por debajo. Pero entonces las autoridades pretenden dejarlo que se ponga más grande para entonces completar y cambiar toda la tubería de la 30 Caballeros desde la metalera aquí arriba hasta el final. Es un proyecto que está en carpeta y que según Andrés Burgos nos dijo a nosotros que ya está licitado y todo eso. Pero queremos hacer un llamado realmente, claro, que no nos queda mucho tiempo. Ahí ocurre lo siguiente, Felipe, y es que ese proyecto es más grande de lo que nosotros pensamos, ya que en el sistema pluvial de Santiago Este se da una situación, y es que como no existe realmente sistema pluvial, vía pluvial por donde corra el agua que cae en la lluvia y los desechos que quedan por encima de la calle, se ve necesario y obligado a esas aguas introducir por la tubería de la cloaca. ¿Qué ocurre? Que cuando la tubería de la cloaca recibe el caudal que viene del agua residual, que viene con basura, viene precisamente con plástico, que era el tema que estábamos hablando, las cloacas se tapan. Y tú ves que por los diferentes puntos brota el agua, que la hemos visto con heces fecales, que eso trae una contaminación terrible. Sin embargo, de acuerdo a las declaraciones del presidente de Corazán, Andrés Burgos, se están haciendo unos colectores en diferentes puntos para recoger esas aguas pluviales, de manera que puedan apalear un poco el problema. Sin embargo, el trabajo que hay que hacer en Santiago Este es mayor, ya que las mismas tuberías de la cloaca necesitan ser cambiadas. Bueno, señores, el tiempo vuela, el tiempo no perdona y el reloj no se detiene, como decía una canción por ahí. Ya el tiempo se nos ha acabado y le agradecemos su sintonía en este programa, su programa, Élite en las Noches, que transmitimos cada lunes de 8 a 9 de la noche. Gracias por su sintonía.